trabajos más populares que se están viendo hoy son problemas de amarre, problemas de divorcio, problemas en el trabajo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien. Por acá, muy bien, encantado de la vida, disfrutando de este extraño verano que tenemos en este mes de julio, que como pueden ver hoy tenemos el día un poco nublado. Pero bueno, nos hemos salido a la calle para disfrutar de las imágenes, porque siempre se agradece grabar en exteriores. Hoy les traigo un tema muy interesante, seguramente no les va a dejar indiferentes. Como ya les he estado comentando en otros vídeos, hoy les traigo una entrevista a un santero, a un sacerdote de la regla de Ocha. He entrevistado para ustedes a Noslén Vega, uno de los santeros más famosos de Trinidad de Cuba. Así que la entrevista que les traigo no les va a dejar indiferentes, seguramente les va a traer mucho todas las cosas que él nos ha dicho. Lo he hecho enfrentarse a mi batería de 50 preguntas para ustedes, y seguramente que esta entrevista les va a resultar muy interesante. Ahora bien, antes de pasar a la entrevista, sí me gustaría dejar claro algunos puntos. Si tú eres una persona que no tiene idea de qué cosa es la regla de Ocha o santería, me gustaría decirte que la regla de Ocha o santería es una de estas grandes religiones afrocubanas que llegaron a Cuba y a otros países de Latinoamérica con la trata negrera, con los negros esclavos. La regla de Ocha o santería tiene una peculiaridad muy importante, y es que los negros que la trajeron fundamentalmente eran negros de la etnia Yoruba. La etnia Yoruba era una de las etnias más desarrolladas y más poderosas de África, y por tanto desde el siglo XVI hasta el siglo XIX estuvieron ellos mismos haciendo prisioneros a negros de otras tribus inferiores, y por tanto ellos mismos estuvieron vendiendo esta clase de negros a los esclavistas. Por tanto, fundamentalmente entre el siglo XVI y XIX, los negros que llegaron a Cuba y a otras regiones de la América Latina eran negros bantúes, eran negros congos. Por tanto, primero llegó la religión conga, primero llegaron manifestaciones religiosas como el Palo Monte, y ya luego, en el siglo XIX, a partir de 1808, en que la trata negrera dejó de ser legal y los negros empezaron a escasear en África, entonces los propios negreros blancos europeos empezaron a ser prisioneros a los propios negros yoruba. De esta manera, en el siglo XIX, de un modo más bien tardío, empezó a llegar la regla de Ocha. Los diferentes pueblos yoruba tenían sus santos. Algunos le rendían culto a Yemayá, otros le rendían culto a Ochun, otros le rendían culto a Changó, etcétera, etcétera. Pero en tierra cubana, ya en América, todos estos negros juntos decidieron unir estos diferentes cultos, y así apareció la regla de Ocha, que significa regla de santos. Hay otro fenómeno muy interesante relacionado con la regla de Ocha, y es el sincretismo religioso. Para que estos negros pudieran cultivar sus religiones, hicieron una especie de sincretismo o de analogía entre los santos cristianos y sus propios santos. De esta manera, como los amos blancos intentaron cristianizar a sus esclavos, ellos, de una manera oculta, siguieron rindiéndole culto a sus propios santos a través de las figuras de los santos cristianos. Y de esta manera se dio el interesante sincretismo religioso entre santos como por ejemplo Ochun y la Virgen de la Caridad del Cobre, Yemayá y la Virgen de Regla, Changó y Santa Bárbara Bendita, Obatalá y la Virgen de las Mercedes, Babaluayé y San Lázaro, y así sucesivamente. Hace aproximadamente 13.000 años hubo una gran guerra en la Tierra, una batalla entre los seres de luz y los seres de las tinieblas, entre los seres reptiles que se habían apoderado del planeta y seres de luz que vinieron a librarnos de ellos. En esa batalla la humanidad no participó. Los seres de luz vencieron a los seres de las tinieblas,
pero algunos reductos de estos seres reptiles quedaron escondidos en la tierra. Algún reptil, como el dragón rojo, fundó la civilización china. Otro dragón también fundó la civilización japonesa. Otro ser reptil, de nombre Kukulcán, fundó la civilización de los mayas. Quetzalcóatl, otro ser reptil, fundó la civilización de los aztecas. También otros reptiles se quedaron escondidos al corazón del África profunda y llevaron su religión y su conocimiento a los pobladores de estos lugares. Este es el origen de los grandes secretos extraterrestres de las religiones afrocubanas, tanto de la santería como del palo. Ache Orumila, Ache Osain, Ache Changó. Cambia ni Olufina, Piaya, Lumbe, Baralumbe, Luco, Sain, Cocoro, Yobi, Cocoro, Pila, Cocora, Coco por los Changó, Titona, ni Aguatitona, ni Oluco, Sain, el Lumo Dola. Somos de ni Changote, le rindemos foripales en Araile de Orumila, para que siempre ofrezcamos eche la bendición a todos nosotros. Antes de pasar a la entrevista, sí quería decirles que yo no estoy subiendo estos vídeos con la intención de invitar a las personas alegremente a iniciarse en estos cultos. Siempre digo que es preferible que estas religiones vengan a uno y no que nosotros vayamos a ellas sin estar verdaderamente preparados. Estas religiones muestran un verdadero poder, y es un poder de naturaleza extraterrestre. No es un poder sobrenatural, pero sí es un poder que pertenece a otra naturaleza. Por tanto, un arma de este calibre en manos de una persona que no esté preparado para ello, sobre todo en manos de una persona que no tenga un verdadero crecimiento moral y espiritual, puede hacer más mal que bien. Por tanto, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque es algo que está sucediendo. Estos poderes de las religiones, transmitidas por ancestros y que son secretos de la religión, que en muchos casos vienen de otro planeta, en manos de personas inescrupulosas, pueden hacer mucho mal. Por tanto, yo siempre digo que el crecimiento espiritual es preferible encontrarlos por caminos más naturales, como por ejemplo el cristianismo o la propia religión budista, porque tanto Jesús como el Buda, que son seres de sexta dimensión, vinieron a ayudarnos a crecer espiritualmente. Estas religiones, que son como reductos de las deidades de cuarta dimensión, están en la tierra y a veces pueden hacer bien, pero también pueden hacernos mucho mal si no lo usamos con propiedad. Bueno, dicho esto, ya les dejo con la entrevista de este santero, de este sacerdote de la regla de Ocha, llamado Noslen Vega, una persona a quien le tengo mucho afecto porque es mi amigo personal y le agradezco encarecidamente que me haya dado estas palabras. Así que les dejo con Noslen Vega, sacerdote de la religión santera, de la regla de Ocha. Vamos a verlo, que lo disfruten. ¿Qué es la santería? La santería es el culto, lucumí o regla de Ocha o regla de Ifá, que fueron traídos por sus propios esclavistas o negros africanos aquí a Cuba. ¿De dónde viene ese nombre, santería? La santería viene de África, de Nigeria, del Congo, de Bantú, donde se extendieron demasiado la esclavitud, los negros africanos que fueron trayendo entonces lo que es el culto afrocubano aquí a Cuba. ¿Y el propio nombre de santería, de dónde es que se toma? La santería se obtiene de lo que es de África, de la religión afrocubana. Por eso se le llama la santería. ¿Qué me puedes decir de la raíz africana de la santería? Bueno, nosotros hoy por hoy le tenemos que dar gracias a nuestros grandes ancestros, a nuestros africanos, a nuestros esclavos que trajeron sus cultos, sus raíces, la engendraron aquí en Cuba, en América, donde hoy por hoy tenemos que sentirnos agradecidos por esos grandes dones que ellos nos han dejado, y le estamos agradecidos por haber llevado, como según o tal vez ellos no pudieron llevarlo por sus antiguos amos, que no llegaron a practicar bien lo que era el culto africano, y hoy nosotros nos sentimos agradecidos de llevar estas tradiciones respecto al conllevarlo a la santería procedente de los reinos africanos de los esclavos, que ellos nos heredan estas raíces y nosotros las vamos generando en generación en generación. Por eso nosotros
le que tenemos que vivir muy bien agradecidos. Donde quiera que yo esté, siempre digo, Maferefun Egun, Maferefun la Ocha. Quiere decir que gracias le doy a los espíritus, a esos grandes ancestros que nos heredaron todas estas fuerzas, todas estas virtudes, para poder nosotros llegar a lo que es la santería y la religión de afrocubana, a la religión afrocubana. ¿Cuáles son las deidades principales de la santería? Las deidades principales de la santería, según nuestro culto santoral, por lo menos mi deidad principal es el Santo Richa, que soy iniciado en la religión afrocubana, donde se adora en esta casa el Legba, que es el santo que se adora. ¿Ve? Están demasiadas entidades donde se desarrollan en su culto, y las deidades que se adoran en esta casa, por lo menos se adora el Legba, se adora San Lázaro, se adora Santa Bárbara Bendita, la Virgen de Regla, se adora la Caridad del Cobre. Son las deidades que se atienden en esta casa templo de San Lázaro. ¿Cómo podemos identificar a simple vista a un santero? Bueno, a simple vista se identifica un santero porque nosotros cuando consagramos a la religión africana siempre se nos entrega algo que nos identifique, que somos sacerdotes, oriateses, babalaos. Se nos identifica por algo que llevamos puesto en nuestras manos, ¿entiende? Que es la identificación que nosotros somos religiosos y la identificación de cada santo o cada oricha que nosotros somos iniciados a la religión africana. Y por lo menos yo se me identifica porque siempre ando con los trajes africanos y que me identifica como un sacerdote de la religión dentro de esta casa. La práctica de la santería en este momento, en este estado, se está haciendo. Unas cosas se hacen bien, otras cosas se hacen mal, porque cada casa tiene su régimen, cada dueño hace en su casa lo que quiere. A veces vas a las casas, ves que las cosas no las están haciendo bien, no puedes hablar nada porque al final te buscas problemas, te buscas situaciones que no incumben a la persona o al sacerdote que en ese momento entra. Lo que sí yo sé que dentro de esta casa santoral, dentro de esta casa religiosa que llevo de tantos años religiosos, donde deben hacerse las cosas bien es aquí, en mi casa. Pero actualmente se están haciendo cosas buenas, cosas malas en lo que es la santería. Todos quieren coger un distinto camino, como la falta de respeto de los ahijados hacia los padrinos, como los padrinos la falta de respeto con su ahijado. Entonces eso no lo va a cambiar nadie ya lo que hay es que pensar un poquito más a quién puedes iniciar a la religión africana para que el día de mañana no le raye la cara, no lo avergüence o no le forme un bochorno, porque últimamente la religión se está convirtiendo en un desprestigio santoral. Te lo digo como sacerdote y te lo digo con todo mi corazón, que he dejado de ser mi yo personalmente, para dedicarme toda una vida por tradiciones familiares a llevar este campo santoral. Y yo sinceramente voy a veces a casa donde yo me encuentro y veo cosas muy nefastas, veo cosas que no me gustan, pero como sacerdote me retiro, porque al decir causo intrigas, problemas y situaciones. Por eso la santería es una mezcolancia que es donde usted la practique y en casa de quien usted la practique. ¿En qué ciudades o provincias de Cuba se practica más la santería? La santería se practica mucho en todos los lugares, el 99% de las poblaciones, tanto como en La Habana, como en Matanza, como en Holguín, en Oriente, en Santiago, en Trinidad. Se emplea mucho lo que es la santería, lo que es el cordón espiritual, lo que es la religión del palo monte, porque son muchas raíces que ya se han extendido demasiado en todo el pueblo, en toda Cuba, donde no hay una casa donde usted visite que no haya una prenda religiosa que después la consagre y le lleguen a hacer su danza afrocubana. Por eso se practica en toda Cuba, se practica la santería. ¿Qué es un cuarto de santo? Bueno, el cuarto de santo es como esto, que es una casa templo, que es donde se guardan todos los objetos de la santería,
y donde el yabó o el santero inicia y hace ceremonias en un cuarto privado que se llama el cuarto de santo, cuarto de oricha o cuarto de Egun, donde se guardan todos los atributos que hoy pueden ver aquí en la casa templo. ¿Qué relación existe entre la santería y el espiritismo? La relación que existe entre la santería y lo espiritual es muy común y es muy fuerte. Porque antes nosotros de trabajar lo que es la religión de la santería, tenemos que entrar obligatoriamente al campo espiritual, porque si no tenemos un buen Egun, una buena sombra espiritual, un ser bueno guía, no podemos esclarecer muchas cosas que queremos, con duda esclarecer lo que es en el campo santoral. Quiere decir que obligatoriamente nosotros tenemos que arreguindarnos mucho a lo que es el espiritismo, ser puro con uno mismo, ser claro con uno mismo, llevar con amor el espiritismo, llevarlo con amor hacia ante la sociedad, porque si no hay muerto, no puede haber santo. Primero debe de venir las cosas guiadas por un muerto, por un ser, y después nosotros consagrar según nuestros guías espirituales nos digan que debemos aclarar y conllevarlo a la religión, porque muchas personas no llevan el campo santoral, solamente llevan el campo espiritual, han desobedecido las causas de los espíritus que han advertido en lo que es en el espiritismo y se ha conllevado a muchas cosas en el plano de la tierra. Por eso lo espiritual influye mucho en nosotros, en nuestro campo santoral, porque las piedras, las cosas que nosotros vamos a buscar para iniciarlas, si no tienen una buena espiritualidad, no puede conllevar a grandes ceremonias. Por eso primero está el muerto y después le pedimos permiso al santo. ¿Qué significa ser un sacerdote en la santería? El significado de sacerdote en la santería es cuando la persona lleva un cierto tiempo determinado de consagraciones que ha hecho en la casa templo, como yo, que me catalogo como un sacerdote en el campo santoral, que viene siendo como un padre de casa, un padre de templo espiritual, donde el sacerdote cuyo da consejos, escucha, es casa templo, y el sacerdote para poder tener una idea de lo que es el sincretismo religioso, debe de argumentarse él mismo, estudiarse él mismo y tener todas las características para llevar a ser un sacerdote en la religión afrocubana. Primero, el respeto con el mundo y la humanidad, que vale mucho antes de todo, y ante la santería. ¿Podrías contarme alguna anécdota interesante que te haya ocurrido como sacerdote? Bueno, han sido muchas las anécdotas que han ocurrido en esta casa templo, de lo que he podido vivir sobre la humanidad, sobre tantos milagros que se han realizado en esta casa, y de tantas cosas que he podido ver con mis propios ojos que no me lo ha podido contar nadie, que lo he visto yo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me siento orgullecido sobre todos esos mitos, leyendas y tradiciones que han ocurrido dentro de esta casa, que he visto el gran afecto que las personas, la humanidad concreta dentro de esta casa, esas tradiciones tan buenas, y he podido vivir de personas que han estado muy enfermas, cosas que no han tenido cura, y con solamente con la fe, con las manos bendecidas, uno logra un mito más y un avance más de creer que algo existe en la vida y de que algo se hace milagroso en nuestras manos, obra de salvación y milagro, como Jesús a sus discípulos. ¿Y uno en específico que recuerdes con especial afecto? Bueno, puedo contar la anécdota de mi padre. Mi padre estuvo muy grave, donde tenía derrame cerebral, donde le habían dado 2 infartos, una parálisis, donde aquí no se contaba con él. Y yo, fue mucho la fe, fue mucho la potencia, esa fuerza espiritual, esa fuerza ancestral, mediante a San Lázaro bendito, que le oré, le pedí, mientras que el mundo estaba recogiendo aquí en mi casa las cosas para darle una ubicación, que ya se esperaba la gravedad de mi papá, que ya dijera que ya iba a morir. Y fue algo que me iluminó tan grande, y un ángel se me acercó en un bendito y sagrado sueño,
y me dijo que mi papá no iba a morir, que todavía no era su día. Yo me levanté ese día con mucha fuerza, las personas pensaban que no me interesaba nada y lo que me daba era más fuerza y más milagrosamente creer en la deidad, el oricha de San Lázaro bendito, que el cual solamente como patrón vino en sueño y me indicó una obra simple espiritual, donde hoy por hoy mi papá se encuentra aquí en esta casa y ante los 14 días fue dado de alta del hospital y hoy se encuentra vivo con nosotros, gracias a Dios. Y como eso, muchos mitos y muchas cosas más que han sucedido, pero si sigo diciendo me llevaré todo completamente, toda la entrevista, ¿ves? Pero hay muchas cosas que yo sí sé que algo existe en la vida. Los muertos, los santos, los orichas, las deidades, Olofi, y esa estrella y ese don natural que Dios nos da a nosotros para poder salvar a la humanidad. Y ese don todo el mundo no lo tiene. Ese don todo el mundo no lo alcanza. Con ese don se nace, con ese don se reproduce uno y deja sus tradiciones a otras personas que vienen de herencia subiendo hacia arriba. Pero para eso tiene que adquirir los requisitos antes dichos para poder entregar yo mi campo espiritual o santoralmente para que ellos puedan contar mis leyendas, mis mitos y mis tradiciones, cómo yo me forjé en esta sociedad religiosa y hoy por hoy tengo consagrado el Ekbá hace 29 años, desde 12 años fui consagrado y tengo 42 años de santo. Que la bendición de los orichas siempre los alcance. Que si Sarao nunca te cumple ese lugar, equipa lleva viento, ¿no? Santiago Vega, mira, Lugones Vega, Francisco Vega y la India Jesús Castillo, tu niño, ni a Suayo, la pila que te cumple ese lugar y lleva viento, ¿no? Como es un arao nunca te cumple ese lugar y lleva viento, ¿no? Un cholán igual de Suayo, mira, bocan comida, ponga sain chiquito, rechete, amboviano y lleva viento, ¿no? Juana Marín, Catana, Dofayo, Sirene, Covarrullo, Difunto Hipólito, Becara, Bartola, Adela de la Barba, Goza, Lázaro, Unida, Primaya, Delia, Malecón, Los Domillos, Misma Fea, Bangocha, Vanguardia, La Pila, lleva viento, ¿no? Un Bocueco, Arao, nunca lleva viento, ¿no? Estutina. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de la entrevista a Noslén Vega, sacerdote de la religión santera, sacerdote de la regla de Ocha. La semana siguiente les traeré la segunda parte de esta entrevista, así que estate atento para que la puedas ver. Si te ha gustado, por favor, dame un like para que mi contenido siga subiendo. Aprieta la campanita para que no te pierdas de cuando subo nuevos vídeos. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, que es gratis. A ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Y ya sin más, solo me queda agradecerte la atención prestada, garantizarte que estaré por acá muy pronto con nuevos vídeos, seguramente de tu interés. Te dejo un fuerte abrazo y un gran beso. Y hasta la próxima, no me faltes. ¡Chao!